En el video número 1 terminamos la enseñanza diciendo que Jesús no hacía nada para Dios, que no era su voluntad, que no eran sus palabras, que no era su doctrina. Es decir, no eran sus pensamientos, sus decretos, sus órdenes, las que brindaban un estilo de vida milagrosa. Era más bien el Padre quien fluía mediante la vida de Jesús para gloria de Dios Padre. Hoy quiero dar inicio en este video número 2 diciéndote otra verdad contundente que puede sacudir tus cimientos doctrinales. Es decir, Jesús no solamente no hacía nada para Dios en la esencia de que Él pudiese lograr ciertas cosas, sino que también nos damos cuenta a través de la Escritura que Jesús fue únicamente un medio por el cual la vida del Padre se expresó para ver milagros, prodigios y señales. Habiéndote dicho esto, ¿qué tal entonces si yo te dijera que no fue Jesús literalmente quien hizo los milagros, los prodigios y las señales? Tal vez esto te parezca muy difícil de entender, pero yo quiero pedirte que vayamos a Hechos 2, versículo 20. Ahí la Biblia nos dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Aquí nos damos cuenta entonces que Jesús se convirtió en un medio para que la vida del Padre pudiese fluir y entonces las personas de esos tiempos pudieran ver la gloria de Dios manifestada. Ojo con esto, no era entonces Jesús quien hacía los milagros, no era Jesús el de carne y hueso, no era Jesús el hombre quien provocaba y quien literalmente sanaba a las personas. Es decir, la Biblia nos dice aquí claramente que Dios, el Padre, el Hijo encarnado, el Cristo resucitado y el Espíritu Santo fluían de una manera muy hermosa a través del cuerpo de Jesús, siendo Jesús el medio para que cuando pasara un milagro, una señal o un prodigio, pudiesen decir que no era realmente Jesús, el de carne y hueso, quien lo hacía, sino que era la vida de Dios. Así es que en el ministerio terrenal de Jesús entendemos ahora por qué Jesús dijo las palabras en todos los textos ya mencionados de que Él no podía hacer nada, no era su voluntad. Es decir, ¿por qué Él decía estas palabras? Bueno, porque ahora entendemos que las palabras, que la doctrina que fluía mediante la vida de Jesús era provocada por el Padre. El Padre expresaba la doctrina. El Padre expresaba su voluntad mediante la vida de nuestro Señor Jesús. El Padre hablaba su lenguaje bello a toda la humanidad mediante la humanidad de nuestro Señor Jesús. Así es que cuando Bartimeo gritaba: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Jesús se acercó y en el momento que se acercó oró por él y la Biblia dice que él fue sano. No fue Jesús quien hizo ese milagro, fue Dios por medio de Jesús quien hizo ese milagro. Así es que hoy podemos entender entonces por qué Jesús niega la eficacia de que la humanidad, el cuerpo, nuestra alma, puedan hacer ciertas cosas, porque Él nos quiere llevar a la verdad de que nosotros no podemos lograr nada. Y hoy en estos tiempos, tú y yo tenemos la bendición de formar parte del nuevo pacto, donde tú y yo ahora somos parte de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Así es que Jesús entonces no hace nada para Dios y no fue Jesús quien hizo los milagros, prodigios y señales. Y ahora entendemos por qué Jesús hablaba todas estas palabras, porque Él quería enfocar la vida de toda la humanidad de aquellos tiempos, pero también de este tiempo hacia la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Descansa en esta verdad de que Jesús no podía hacer nada para Dios. Y Jesús no hacía nada para Dios. Y Jesús no obraba u operaba algo para Dios. Era Dios trabajando, operando y expresando su vida mediante la vida del Señor Jesús para beneficio de toda la humanidad.